Esto es una tremenda combinación, deja sin jugar al rival. Quédate a ver el video. Hey, qué rollo bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión te traigo una verdadera combinación que va a frustrar bastante al rival, dejarlo sin jugar y no dejar que baje a sus pokés con habilidad gracias a ese Arbok del equipo Rocket. ¿Con qué lo vamos a combinar el día de hoy? No es nada más ni menos que con Flygon X. Flygon X tiene un daño base de 160 puntos de daño, pero el efecto de su ataque te va a permitir poner un Poké en banca como activo. Aquí es donde entra ese Arbok del equipo Rocket. Recuerda que su habilidad va a afectar a los Pokés con habilidad. ¿De qué manera? Tu rival no va a poder jugarlos de su mano. Únicamente si utiliza objetos que lo pongan directamente en banca. Esa es una debilidad, sí, pero también traemos a ese Mimikyu que te va a permitir protegerte de los Pokéx o también a un Ogerpon para poder protegerte de los mismísimos Pokés con habilidad. ¿Qué hace tan especial este mazo? Bueno, la constancia para poder atacar 160 y poder poner algún Poké a conveniencia de la banca. Regularmente será ese Arbok del equipo Rocket para poder limitar las jugadas del rival. Ya verás en la partida cómo nos fue y es algo extremadamente bestial. Y bien bandita, pues vamos a las cartas clave de este mazo que, como ya te comenté, principalmente tenemos a este Arbok del equipo Rocket para poder limitar las jugadas del rival. Con su habilidad va a permitir que el rival no pueda jugar Pokés con habilidad. Ogerpon Máscara Cimiento que te va a proteger de los Pokés con habilidad. Es muy importante que sepas qué es lo que tienes enfrente y qué es lo que quieres lograr con esta estrategia, porque dependiendo de la situación vas a poder utilizar alguno de estos protectores. También para la endgame pues tenemos a este Ursaluna que ya te la sabes, hace un daño tremendamente bestial. Y como as táctico traemos a la caja secreta para complementar la estrategia que vayamos a estar siguiendo. Con Flygon vamos a estar pegando 130 de daño, pero su efecto es lo que nos interesa porque vamos a estar cambiando a algunos de estos Pokés dependiendo de la situación. Lo ideal es poner siempre al Arbok del equipo Rocket para inhabilitar las jugadas, pero si se te logra fugar ahí algún Poké, pues bueno, tenemos a este Mimikyu y a este otro Poké para poder protegernos. La idea es poner un globo helio a alguno de estos Pokés y estar retirando en nuestro turno para pegar con Flygon. No dejar de lado el ataque de Peridoto Sónico porque vamos a hacer 100 de daño a todos los Pokés X de nuestro rival. Y por si fuera poco que este mazo es castrocito, pues tenemos CDL de la Liga Pokémon para poder incrementar el costo de los ataques de los Poké básicos. De ahí en más cartas de soporte como Damián, como la Iono, como la Profesora y órdenes de jefe. Tenemos algunas Pokéballs y Pocochos para poder traer a esos Pokés que vayamos necesitando. Y también importante energías luminosas porque vamos a estar utilizando ataques que requieren de energías de cada tipo, como este Mimikyu que requiere una psíquica, como este Ogerpon que requiere una lucha, como este mismísimo Munkidori que también lo vamos a estar utilizando para atacar y para utilizar su habilidad. A grandes rasgos es el funcionamiento del mazo. Turno 1, bajar a nuestro Trapinch y a este Ekans para rápidamente evolucionarlos. Aquí va a costar un poquito de trabajo llegar hasta Flygon, pero tenemos también el Caramelo Raro para acelerar el proceso. La idea es, si tú sales con este Ekans en turno 1, en el siguiente ya lo vas a poder evolucionar. Y esto es bastante bueno porque aunque no ataques, el hecho de estar inhabilitando las jugadas del rival va a ser suficiente para que él no pueda atacar. Claro que sí, siempre va a ser situacional y puede que el rival le salga todo en la mano para poderte debilitar rápidamente.
Pero la idea central es esa, salir con estos pokés que van a ser nuestros atacantes principales y de ahí en más, en segundo turno en adelante, poder generar banca, ya sea contra Peach para seguir evolucionando a Flygon o a Ekans para evolucionar a Arbok. Y bien bandita, vamos a la partida de demostración para ver qué tal el funcionamiento de este mazo. Es una locura total y ya lo verá. Vamos para allá. Ok bandita, ya estamos aquí en la partida de este mazo para ver qué tal el funcionamiento. Si de por sí el mismísimo Arbok del equipo Rocket es un cochinón, ahora combinado con ese Flygon y con ese Ogerpon y el otro Poké que también va a permitir que el rival no pueda atacarnos, el Mimikyu. Es una tremenda locura. Aquí salimos con Ekans para ya directamente evolucionarlo el siguiente turno en Arbok. Es un mazo troll, no te lo tomes tan personal de que vas a poder llegar a Master, porque hay muchos mazos meta que le hacen buena competencia, incluso que te pueden ahí derribar rápidamente, ¿no? Pero situacionalmente vas a poderle competir a lo mejor a algún Charizard, a algún Garde, pero muy difícilmente pues vas a poder estar compitiendo en la Elite como con estos Poké. Aquí ya evoluciono directamente al Arbok y le pongo la energía porque es la única que me salió para directamente evolucionar a mi Ekans que tengo en el puesto en banca, y a este Poké también para ya tener al siguiente turno al Flygon y comenzar con este combate. El rival aquí ya decide utilizar el efecto de su Ferropaladín, la habilidad. Y pues quién sabe qué tantas cosas tendrá en la mano, ¿no? Aquí vemos que tiró algunas cosillas, pero no puede bajar pokés con habilidad. Entonces directamente utiliza el objeto para ir por ese Miraidon y atacarnos con el Miraidon y cargar a sus pokés en banca. Pero por ahora no lo va a hacer porque no tiene energía. Le pongo el globo para ya utilizar el combo que es retiro, pego con Flygon 130 y vuelvo a poner en activo al Arbok. En este caso me conviene más dejar al Arbok que cualquier otro Poké, porque él, si dejo al Mimikyu por ejemplo, él va a poder bajar a todos sus pokés con habilidad. Entonces una vez que ya se pasan el efecto de ese Arbok, ya puedes jugar con algún otro Poké como el Ogerpon y el Mimikyu. Flygon activo, retiro perdón, y pongo en activo a ese Flygon para ya poder pegar 130, ir generando de poco a poco el daño. Entonces, ¿qué hace el rival? Ok, directamente va a retirar para atacarnos con Miraidon y poder cargar a su Poké, al Poké que tiene ahí en banca. Ok, utiliza el Damián. Y aquí es muy importante lo que te decía, si él utiliza objetos que llamen a sus pokés con habilidad en banca directamente, lo va a hacer. Pues aquí es un ejemplo de esto que te comentaba anteriormente. Bien, no pudo llegar al daño para debilitarnos directamente a ese Arbok. Esto es bueno para nosotros porque aquí nosotros lo vamos a debilitar con el ataque de Flygon 130 y vamos a poder poner a un Arbok directamente como activo para que el rival no pueda bajar para que no siga bajando sus estrategias, ¿no? Bien, nos llevamos una carta de premio y es ese Ekans. Si el rival decide atacarnos con ese Ferropaladín, para el siguiente turno yo voy a poder debilitarlo con el Flygon. Entonces veamos qué es lo que decide. Directamente va a ir por otro Miraidon para el siguiente turno poder atacar y cargar a sus pokés en banca. Muy bien. 240. Se lleva a ese árbol y ponemos al único que tenemos ya disponible. Aquí bajo a mi Ekans para el siguiente turno ya tenerlo también listo, porque es evidente que el Ekans que ya tengo tocadón pues pueda morir rápidamente, ¿no? Aquí decido dejar al Flygon porque él, si nos ataca con Miraidon, no va a poder llegar al daño, no tiene otro atacante. Entonces
directamente nos va a atacar con Miraidon y no va a hacer el daño suficiente para debilitarnos. Entonces sí dejé ahí que se jugaran los pokés con habilidad, pero si puedes ver, pues no están cargados, vaya, necesita las energías necesarias, y el Ferropaladín y este poke requieren de 3 energías. Necesita él atacarnos para poder ponerle energías a sus pokés. Bien, aquí le pongo la energía a ese Trapinch y vamos a tirar algunas cosas que no estamos necesitando por ahora. Él tiene toda su banca llena con pokés con habilidad, entonces ya no es necesario tener a ese Arbok ahí. Voy directamente por el Fezan. Y como tiene debilidad, pues me llevo 2 cartitas de premio. Aquí puse una trampa, ¿no? Porque él con ninguno de sus pokés que tiene iba a poder atacarnos. Mimikyu tiene la habilidad de que los pokés X o los B no reciben daño, no recibes tu daño de ellos. Entonces dije, bueno, pongo al Mimikyu. ¿Para qué? Para que él forzosamente ponga su Miraidon y nos ataque, porque de otra manera no iba a poder hacerlo, a menos de que utilice algún boss. Pero de esta manera ataca él con el Miraidon y pues me deja vía libre para yo debilitarlo en el siguiente turno. Y es justamente lo que hice, únicamente pongo a mi Flygon y como estoy a una carta de premio, pues así es como nos llevamos esta victoria. Atacamos y nos llevamos esta última carta de premio. Y bien, bandita, como pudiste ver, es un mazo tremendamente troll. Aquí hay que analizar qué es lo que vamos a utilizar. Puedes ver que ni siquiera el Ogerpon lo bajé porque no era necesario. El Mimikyu sí nos dio esa pauta para que el rival dejara su Miraidon y yo poder rematarlo con el Fly. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo para que tú puedas probarla y me digas qué tal te pareció. Recuerda suscribirte y darle like al video. Sin más, nos vemos en el siguiente video, bandita. Hasta luego.